Hoy nosotros pasamos ya a la quinta parte de un tema sumamente importante que estamos tratando y es resistir al diablo. Mire, y si los demás temas han sido importantes en el pasado, ahora más, porque es que este tema tiene que ver con lo que está pasando con nosotros día a día, que es un enfrentamiento entre nosotros y Satanás. Satanás siempre va a estar en contra de nosotros como hijos de Dios y debemos saber cómo enfrentarlo de manera exitosa, porque el hecho no es simplemente querer resistir, sino lograr hacer una resistencia y salir airosos. Entonces ese es el tema que ahora mismo nosotros abordamos. Más que el título de resistir al diablo, es el contenido de cómo nosotros hacerlo de una manera gananciosa. Quiero iniciar diciendo que lo que a nosotros como creyentes nos va a dar la victoria delante de nuestro enemigo Satanás es estar conscientes de que nosotros hemos vencido a Satanás, según Hebreos 10:22, por la purificación de los corazones nuestros, de mala conciencia, por la aspersión o rociamiento de la sangre. Ahí Hebreos está haciendo un paralelo de lo que sucedió en la Pascua judía antes de salir de Egipto y cómo la sangre tuvo que ponerse en las puertas de las casas, pero también cuando se hacía el sacrificio y la sangre era rociada. Y recuérdense que eso era una figura de lo que habría de venir, que era la sangre de Cristo que limpiaría de una vez y por todas nuestros pecados. Entonces, si usted se fija, ese texto de Hebreos 10:22 dice: purificados los corazones de mala conciencia con la aspersión de la sangre. Esto, mis amables hermanos, más que amigos, porque los amigos, ¿verdad?, nos escuchan, pero este es un tema que va directo a aquel que ya le ha creído al Señor, aquel que es cristiano. Este texto nos dice a nosotros que nuestra conciencia debe dejar de sentirse culpable. Ahí nos habla, purificados los corazones de una mala conciencia. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo. La vida cristiana debe mantenerse libre de condenación en la conciencia nuestra, que es uno de los lugares que Satanás ataca. Entonces, si usted ya ha venido a Cristo y sabe que fue purificado, que fue lavado con la sangre del Señor, usted no tiene por qué sentir culpabilidad. Y hay personas que han venido a los pies de Cristo, sin embargo el diablo le vive atacando en su conciencia, llevándole carga y haciendo que esta gente se crea culpable, aun cuando ya el Señor, en su palabra lo dice, nos ha perdonado. Romanos 10:9 y 10 fue uno de los primeros textos bíblicos que me aprendí aún en mi adolescencia, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyere en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Desde que me aprendí esto, yo entendí que el Señor era mi propietario, de que yo le servía a un Dios y no tenía que sentirme yo acusado ni perseguido por nadie que no fuera mi Cristo. Como dice el apóstol Pablo, ahora soy siervo del Señor, ahora soy esclavo de Jesucristo y de nadie más. Entonces,
Hay personas que vienen a Jesucristo y todavía su corazón, su conciencia, no la sienten limpia. Entonces, ahí usted tiene que revisar dos cosas. O de verdad usted no le ha entregado al Señor su corazón, ha hecho una entrega parcial o una entrega a Dios de su vida no real. O el otro extremo sería que sí lo hizo, pero alberga en su vida todavía temores de cosas que usted ya no debe temer porque el Señor le liberó de ello. Fíjese, aquí le voy a hacer a ustedes un paralelo de lo que sucede en la vida real para llevarlo a esta enseñanza espiritual. Miren, el fin de Satanás, la meta de él es desviarnos de ese principio que dice la Biblia ahí en Hebreos 10:22, de que ya nosotros por la sangre del Señor debemos estar limpios de toda mala conciencia, porque por la sangre de Cristo que nos limpió. No importa el pecado, la falta que tú hayas cometido, si de verdad te arrepentiste, si entregaste tu vida al Señor y decidiste a raíz de ahí cambiar de estilo de vida, de manera de andar, ya debe haber limpia conciencia. Ahora, como Satanás sabe que manteniéndonos a nosotros con una conciencia que se sienta sucia, acusándonos y nosotros creyendo esas cosas que él hace en contra de nosotros vía nuestra conciencia, él logra al fin y al cabo lo que quiere: desviar nuestra mente de las cosas de Dios, que es lo importante para nuestro crecimiento. ¿Por qué? Porque cuando una gente siente que su conciencia no está limpia, que algo mal anda, la relación con Dios no es la mejor. Recuérdense el caso de Caín. Recuérdese el caso de Adán. Más de Adán que del mismo Caín. Adán, después que faltó delante de Dios, entonces estaba escondido. Adán, ¿dónde estás? Dios sabía desde el punto de vista físico, material, dónde estaba Adán. Dios quería enfocarle su situación espiritual. ¿Dónde tú estás, papá? ¿Dónde tú te encuentras ahora? Para despertar en él ese conocimiento de dónde yo te tenía como Dios y a dónde te dejaste tú llevar del enemigo. Entonces Satanás sabe que manteniéndonos a nosotros, acusándonos, diciéndonos en nuestra conciencia que nosotros no estamos limpios delante de Dios, nosotros asimismo estaremos alejados de él. Y muchas personas eso es lo que hacen. Y vuelvo y repito, la persona con la que hablaba días atrás, que hablando él con un amigo, una persona que antes estaba en el redil del Señor, conversando con ese amigo y diciéndole que vuelva a la iglesia, que se acerque al Señor, esa persona la respuesta que le dio es: ya yo no tengo salvación. ¿Y quién dijo que no? El único que está perdido y no tiene que hacer es el diablo. Pero nosotros jamás. El Señor dice que por sucio que sean nuestros pecados, por viles que sean, por rojo que fuesen como el carmesí, Él los hace como blanca lana. Y eso es lo que debemos creer. Ahora, Satanás está empeñado en hacernos creer todo lo contrario para que no le creamos a Dios. Entonces, aquí voy a hacer la comparación con lo humano que le dije para llevarlo a lo espiritual. Por ejemplo, cuando un abogado penalista, y eso lo hemos visto en películas, en series de televisión, pero señores, sucede en la vida real. Cuando un abogado penalista
está defendiendo a una persona que ciertamente es un delincuente y la fiscalía le indilga a esa persona, le acusa de un hecho aberrante, fuerte, malo, por ejemplo, un asesinato con hazaña, pero se está defendiendo a esa persona que ciertamente no lo hizo. ¿Sabe qué hace el abogado defensor? Y de hecho orienta al reo, al acusado, al encartado, para que se enrumbe por esa misma vía que el abogado va a defender. Lo que hace el abogado defensor es decirle, en el caso de tribunales como Estados Unidos, que usa jurados, pero en tribunales como en muchos de nuestros países donde solamente tenemos la figura del juez o los jueces, dependiendo que sea un tribunal unipersonal o colegiado, o en una apelación que ya es de 3 a 5 jueces, lo que hace el abogado defensor es no negar que el acusado es un delincuente. ¿Sabe qué dice? Sí, magistrado, o sí, señores del jurado, fulano de tal a quien represento no es un santo. Ciertamente ha cometido errores, ciertamente ha fallado a la ley y puede hasta mencionar hechos precisos. Es cierto que en tal fecha él se cruzó en rojo la luz del semáforo. Es cierto que en tal ocasión está en su haber, él atracó una tienda, por ejemplo, pero fulano de tal no es un asesino, fulano de tal tiene hijos o hijas, fulano de tal es un hijo ejemplar como hijo a pesar de sus problemas, de sus choques con la ley. No negamos que sea un hombre en ese aspecto dañado, afectado y fuera encontrado culpable. Ahora, de este hecho de muerte, de este hecho aberrante en contra de una vida, de alguien sano, de una persona que tenía su familia, de una persona que hoy ya no va a ver más el sol, y por ahí se explaya diciendo, pero fíjese que no negó que su defendido sea un delincuente. Ahora, este tipo de hecho que le están indilgando ahora, jamás sería capaz de cometerlo, con todo y que realmente ha sido una persona que ha tenido riñas contra la ley. Pues déjeme decirle que cuando Satanás nos acusa, no debemos negar que nosotros ciertamente somos pecadores. Porque hay gente, no. Cuando Satanás a usted le acuse en su conciencia, porque recuérdese que él le trabaja en la mente, le lleva a usted a pecar, y después que usted lo hace, entonces toma su conciencia y siempre le vive enrostrando que usted es un don nadie, que usted no va para ningún lado, que ya tú estás cansado de decirle a Dios que le va a ser fiel y mira, siempre tú caes, que tú vas a ser una mujer igual a tu mamá, que fue una cualquiera. O sea, todas esas cosas el diablo la trae y nos mantiene acusándonos para que no tengamos una relación con nuestro Padre como debe de ser, porque nos sentimos sucios, pecadores. Entonces, cuando la acusación llegue, lo que nosotros debemos declarar es: sí, Satanás, yo reconozco que ciertamente soy un pecador. Eso es cierto. Pero ¿sabes una cosa? Yo soy un pecador arrepentido. Ya el Señor, por esa sangre que dice allá Hebreos 10:22, por esa sangre yo soy limpio. Y ya yo no soy ese hombre pecador que yo era. Ciertamente transgredí la ley de Dios, pero ya no soy ese que tú quieres que yo sea. Ya yo soy una persona renovada. Ya por la sangre de Cristo yo soy justificado delante de Dios y aún delante de los hombres. Y sabe una cosa,
que así como la defensa del abogado o abogada de su defendido en un tribunal humano, declarando que ciertamente su defendido no es un santo, que ha reñido contra la ley en otras ocasiones, pero que en esta ocasión ese hecho deslenable no lo ha cometido, crea una conciencia en el jurado o en los jueces y dicen ciertamente el hecho de que él haya sido quien haya sido en el pasado no necesariamente es quien cometiera este hecho, y claro, aportando todas las pruebas y todo lo demás, pues pudiera ayudar a esa causa. ¿Qué hace eso? Desarma al contrario. Mientras usted le dice a la fiscalía, no señor, él no lo hizo y él no es la persona que ustedes piensan, eso le va a dar armas al fiscal para entonces querer, en base al pasado de esa persona, traerlo al presente para que sea no solamente acusado, sino condenado. Pues al diablo usted lo desarma cuando él le acusa diciendo tú eres pecador, tú no tienes salvación, tú no vas para ningún lado, prometes y prometes y una y otra vez cae. Entonces cuando usted reconoce, sí es verdad, yo soy pecador, ya usted desarmó al diablo, pero usted le saca la carta debajo de la manga, pero soy un pecador arrepentido, ya yo no soy ese pecador que ofendía a Dios y no tenía una relación con Él como padre. Es verdad que yo pequé, es verdad que yo falté, pero hoy yo le sirvo a Dios y soy una nueva criatura. Por eso vuelvo y repito, Hebreos 10:22, purificados los corazones de mala conciencia con la aspersión de la sangre. Sí, Satanás, es verdad, tú no dices mentira. Pecador, claro, pero y eso quedó en el pasado. Ahora soy nueva criatura en Cristo. Ya lo desarmó. ¿Con qué el diablo viene delante de la conciencia suya para acusarle? Si ya usted admitió, sí, pecador, pero la sangre de Cristo me liberó a mí de esa mala conciencia. Ya yo no tengo por qué sentirme culpable. Ya yo no tengo por qué sentirme pecadora. Ya yo no tengo por qué sentirme una persona que no puede tener una relación con mi Padre Celestial. Estamos hablando aquí de resistir al diablo. Todas estas son maneras de cómo Satanás tiene a la gente atada, amarrada, bajo cadena, bajo un yugo. Y a veces nosotros no sabemos, señores, cómo defendernos ante el diablo. Porque vivimos, y reitero aquí, y eso lo enfatizo mucho, porque es lo que se está viviendo en estos tiempos. Porque vivimos más de las emociones, de los brincos, de los saltos. Y no penetramos, no profundizamos como el bambú chino nuestras raíces allá en esa tierra fértil que se llama la palabra de Dios, para cuando venga el día malo, con la palabra poder hacerle frente a Satanás, resistirlo y que huya. Por eso enfatizo también que cuando la Biblia dice que si resistimos al diablo, él huirá, primero hay una partecita que no hay que olvidarla. Someteos pues a Dios. Debemos estar sometidos a Dios previamente para poder resistir al diablo y que huya. Entonces yo asistiendo a la iglesia solamente el domingo y el resto de la semana haciendo lo que bien me parezca, que es el estilo de muchas personas hoy en el mundo, y de líderes y pastores que se conforman con tener gente así dominguero, siempre y cuando ellos vayan, asistan y lleven su donación. Ya no me interesa si lo tengo que visitar, no me importa. Miren, yo tengo el testimonio de una amiga en mi país, compañera de trabajo. La conocí a ella no siendo cristiana. Pero luego me entero que ella vino a los pies de Cristo. Eso me alegró a mí muchísimo. Cuando me entero a qué iglesia va, de un pastor realmente de ¿cómo digo? Un pastor de sana doctrina. Un pastor serio, como los hay y muchos. Lo que pasa es que las acciones de aquellos
que no se someten a la palabra de Dios y quieren comerciar con el evangelio y con las almas, ese tipo de hechos se destaca más y es lo que más a veces se ve. Pero hay muchos hombres y mujeres temerosos de Dios que le sirven a Dios, que son ese remanente que Dios tiene, que son personas respetables y que 1000 veces se mueren antes de ellos faltarle al Señor. Pues ese pastor, y déjenme mencionar el nombre, el hermano Pedro Piñeiro, un hombre a quien le debemos mucho respeto, aprecio. Él era el pastor de esa joven. De ella me reservo nombre, ¿verdad? Porque por ética. Ahora quiero con nombre y apellido decir, porque todo el que conozca a este hermano de quien hablo, a este ministro, sabe que es un hombre que aún hablando irradia paz. La forma de hablar de él es tierna. Yo le digo voz de seda. Porque habla y tú sientes que te habla de dentro. Hola, mi hermano. Y cuando te dice te amo, tú sientes realmente ese afecto de parte de Dios. Pues esta joven que pertenecía a la iglesia de nuestro hermano Piñeiro, y cuando yo lo supe le dije a ella, te felicito. Elegiste un buen pastor, un hombre de fundamentos, un hombre de sana doctrina. Tú estás en buena iglesia, estás en buena congregación. Pues, ¿qué supe después? Que como el estilo que esta joven quería llevar era de ir a la iglesia regularmente los domingos y el resto de la semana ni aparecerme por ahí, llevar hasta cierto punto un evangelio como muchas personas quieren hoy. Yo voy, doy mi ofrenda, si es posible hasta un diezmo, y como al pastor le interesa eso, a la iglesia donde yo asisto, al fin y al cabo, ese es el interés, lo pecuniario. Bueno, pues a mí no se me visita ni nada. Pues ustedes saben qué pasó. Como el hermano Piñeiro, a pesar de ser un hombre de una iglesia grande y de mucha gente, él le daba seguimiento, y no a ella solamente, a todas sus ovejas. Claro, a uno más que otro, porque el que regularmente va y usted lo está viendo y hay una comunicación fluida con esa persona, pues no tanto como aquel que no aparece, que usted no lo ve, pues como ella no era muy regular en la iglesia, él hasta su visita le hacía. Pero eso no iba acorde con el estilo de esta oveja y prefirió irse de esa iglesia a otra donde no le ponían ninguna atención a su vida espiritual de crecimiento. Un pastor que estuviera cerca de ella sabiendo qué hace, qué no hace, en qué te puedo ayudar, mija, para tu crecimiento, que era lo que tenía allí, pero ya no le interesaba. Entonces, estos temas que estamos tratando aquí, por ahí es que van. De que nosotros aprendamos que debemos echar raíces para poder enfrentar al diablo. Que no es en base a emociones, ni a brinco, ni salto. Ni que yo hablo más lengua que todo el mundo y en cualquier parque o esquina que me pare voy a empezar a hablar. No, así no es. Vuelvo y repito, y aquí me mantendré todo el tiempo. Aunque suene cansón, nosotros debemos tener una vida equilibrada como creyentes. Es cierto que la lengua existe, el don de lengua por igual, pero todo tiene un orden y un momento, y eso lo traza el Espíritu Santo. No yo cuando quiera ponerme a hablar lenguas mecánicas. Vuelvo y repito, el Espíritu de Dios no necesita ayuda. Pero sabemos que no es el Espíritu de Dios que necesita ayuda. Soy yo que necesito ayuda de que los demás me vean como el súper espiritual. Y si voy a hablar 10 palabras, 7 son en supuestas lenguas y las otras 3 son en idioma entendible. Pero ¿qué reacción voy a causar en aquel? Óyeme, pero este hombre es un hombre espiritual.
Es como la historia que la sabe todo el cristiano viejo, sabe esto que voy a decir ahora, de la iglesia donde se le advirtió a un hermano predicador que allí esa gente no se movía ante nada. Muchacho, mira, allí tú puedes predicar el mensaje más terrible, más tremendo, más usado por Dios. ¿Y qué va? Esa gente se te duermen. Rara vez tú oyes una persona diciendo gloria a Dios, aleluya. Bueno, pues esto preocupó a ese predicador, que no era que tampoco era un hombre de fuego. Pero él dijo, bueno, pero tengo que ir porque me invitaron y es lo que yo hago. Ellos sí respondían porque era la percepción que tenían, y es lo que yo quiero aquí derribar, que la espiritualidad no está en ese tipo de actitud, sino en el fundamento de la palabra de Dios, en conocer al Señor, en tener raíces para cuando lleguen esos días difíciles y malos, el someternos a Dios para poder resistir al diablo y que él huya. Bueno, pues, este hermano va a la iglesia que le invitaron, de las personas que oyen a poca gente, pero que sí se dejan impresionar del que habla lenguas. Y cuando sube al púlpito, la iglesia es una iglesia techada de hojas de zinc, maderas y un poco vieja, hasta algunas telarañas y esas cosas. Y cuando él sube al púlpito, él se queda sin quererlo. Él subió al púlpito, le entregan el micrófono, pero él le llamó la atención una rata que estaba pasándose en la madera, en los palos que soportaban el techo de zinc. Y él se quedó, él se olvidó que él estaba en una iglesia y frente a los hermanos, y él se quedó en un silencio como de 2 minutos, mirando hacia arriba, que él veía una rata y después vio otra, y a él le llamó la atención este hecho en una congregación, estos ratones paseándose así de esa manera, y él se quedó atento a ese hecho y callado, y mirando de manera directa el hecho. Eso provocó que los hermanos, aun los que se estaban durmiendo, se quedaran mirándolo a él. ¿Qué trae este hombre? Ha subido al púlpito y no ha dicho nada. Se ha quedado callado y está mirando hacia arriba. Y ellos se han centrado todo en él. Y cuando están mirándolo solo a él, a los 2 minutos, este hombre que está viendo la rata que hace rato, después que él la empezó a ver, están tranquilas, no se mueven para nada, como si supieran que la están mirando, que la están observando. Yo diría que quizás a la rata no oír el sonido de una guitarra, de un piano, y este hombre 2 minutos mirándola, pleno silencio, quizá eso hizo que las ratas también se estuvieran tranquilas. Pues después de esos 2 minutos, lo que expresa este hermano, ahí mismo en el púlpito, es lo siguiente. Le salió decir, cuando ve las ratas, ¿qué rata mamansa? Pues para los hermanos eso fue una lengua. Él está diciendo que la rata está tranquila y que es una rata bien mansa. ¿Qué rata mamansa? Ah, pues ellos entendieron que habló lengua y eso se fue abajo. Y empezaron la gente incluso a lanzar, óyeme, porque aquí ha venido un hombre de Dios. Mira cómo ese hombre se quedó 2 minutos concentrado en el Señor. Mira cómo se quedó ese tiempo meditando en Dios, recibiendo la chequina de Jehová. Y cuando habla, lo primero que habla es una lengua. Eso se fue abajo. Porque hay personas que viven
de ese tipo de cosas y entienden que el evangelio y la experiencia en el Señor es asunto de emociones y de cosas mecánicas, y no es así. El fundamento es la palabra y lo demás Dios lo va a dar. Si Dios te quiere dar el don de lengua, te lo va a dar. Ahora, tú lo vas a hablar cuando sea necesario, cuando Dios te quiera usar para un hecho específico, porque Dios no actúa medalaganariamente, Dios actúa con propósitos. Y ya lo hemos dicho, en Aposento Alto había un propósito, y allí cuando el Espíritu Santo bautizó a esta gente, el Señor lo puso a hablar en lenguas humanas de todo el que estaba ahí y recibieron el mensaje. Y cuando tú tienes que hablar en lenguas angélicas para que el diablo no conozca tu lenguaje, que tú hablas con Dios y te comunicas con Él. Por eso dice el apóstol Pablo, el que habla en lengua se edifica a sí mismo. Ahora, Dios quiere un mensaje para el pueblo, te va a poner a hablar en público y va a aparecer quien interprete ese mensaje. Entonces ahí hay un orden y hay un propósito. Conozcamos la palabra de Dios, señores, para que no seamos mal conducidos y que cuando el diablo venga a enfrentarnos igual que Cristo, lo podamos resistir y en base a la palabra, él tenga que huir. Entonces, esto de la conciencia, el diablo te va a atacar a ti en base a la conciencia. No le diga que tú no eres pecador. Sí, diablo, yo soy pecador, pero un pecador arrepentido. Ya el Señor, por el lavamiento de la sangre de Él, me purificó de mi mala y sucia conciencia. Y ya yo no soy ese hombre, esa mujer que yo era. El diablo te va a atacar en la mente, te va a atacar en la conciencia, va a querer afectar tu cuerpo, pero tú tienes que saber cómo enfrentarlo. Y aquí te estamos diciendo cosas de cómo hacerlo. Pero tú leyendo la palabra, la Biblia, sometiéndote a Dios, tú vas a encontrar la manera de cómo en las diferentes situaciones en que el diablo se entremezcle para llevarte a ti a pecar contra Dios, a desviar tu vista de Dios, tú saber cómo enfrentarlo. Pero tiene que ser por el conocimiento de la palabra. La Biblia no dice, mi pueblo pereció porque le faltó hablar en lenguas. Mi pueblo pereció porque no brincó o saltó mucho. Mi pueblo pereció porque no alabó lo suficiente, no cantaron lo necesario. La Biblia apela al conocimiento, a razonar en las cosas de Dios. Lo de Cristo fue razones contra el diablo. El diablo le daba razones a él y Cristo con razones le devolvía a él basado en la palabra. Y así el diablo no le quedó más que salir huyendo. Pero al diablo usted no lo va a rebatir cuando él venga en contra de usted como un río, en contra de su familia, en contra de su misma vida. Usted decirle, sí, diablo, pero yo hablo mucha lengua. Ajá. Así es que usted va a vencer al diablo. Sí, diablo, pero yo soy más pentecostal que todo el mundo. Ajá, ok. Si tú entiendes que así tú vas a lograr vencer contra el diablo, que es algo serio y es verdad. Porque el diablo no anda inventando. La guerra que él nos hace a nosotros es cierta y es verdad. Entonces debemos tener el fundamento de la palabra y por ende todos los demás aditamentos debemos tenerlo. Porque es parte de nuestra armadura. Fíjense que Pablo habla de la armadura de Dios, habla de la Biblia, el apresto del Evangelio y todo lo demás. O sea, es una armadura completa. Yo no puedo inclinarme nada más que yo soy un hombre de fuego. Ajá, y entonces y el conocimiento. Por eso hablo de equilibrio. Como lo tenía Pablo, como lo tenía Pedro, como lo tenía Juan, como lo tenía Cristo. De hecho, el mismo Felipe, un hombre tranquilo y predicador de la palabra, pero era un hombre lleno del Espíritu, que el Espíritu lo guiaba y hasta lo llevaba, lo transportaba. Ven, te quiero aquí, ahora predícamele a ese eunuco que va ahí. En el caso de Esteban era un hombre, dice la Biblia, lleno del Espíritu Santo. Y porque sabía debatir con razones y conocimiento de la palabra, no soportaron la elocuencia de este hombre.
¿Usted se imagina que cuando ellos enfrentaron a Esteban, Esteban empezara a danzar y a hablar lengua? No, Esteban, lleno del Espíritu Santo, dice la Biblia, rebatía con ellos, le hablaba, era un hombre de conocimiento. Y ese mismo Espíritu Santo le hizo ver a él hacia dónde iba cuando lo mataban. Vio los cielos abiertos y al Señor sentado a la diestra de Dios. Eran llenos del Espíritu Santo, pero eran personas ecuánimes. Vaya a ver, por ejemplo, los requisitos que se exigieron para los primeros diáconos. Llenos del Espíritu Santo. Unos requisitos que cualquiera dice, óyeme, pero eso no era para servir a la mesa. Pero eran hombres de Dios y andaban en ecuanimidad y hablaban como tenían que hablar. Y eran gente normales, comunes y corrientes, pero llenos del Espíritu Santo y conocedores de la palabra. Solo así usted puede enfrentar al diablo y el diablo huir. Entonces, eso es lo que nosotros queremos, raíces, que es lo que se necesita en este tiempo. Palabra de Dios. Como dice Marino, ayuda a tu pueblo que ya está cansado de escuchar palabras de hombre. Quiere ahora ver tu gloria. Entonces, ¿usted quiere ver la gloria de Dios? Sumerjámonos en la palabra de Él. Satanás, además de actuar en la mente de nosotros, en nuestra conciencia, aún en nuestro cuerpo, vamos a ver ejemplo de eso, Él también actúa en las circunstancias que se nos dan. Que recuerden, el tema que terminamos hace más o menos una semana, hablaba de que las circunstancias, Dios es quien las dispone para nosotros. Dios dispone las circunstancias que se nos dan a ti, a mí, de enfermedades y de muchas situaciones, las que comúnmente vivimos, carestía económica. Muchas situaciones se nos dan que Dios permite y son circunstancias que Dios en ocasiones hasta prepara para nosotros. Pero ¿qué pasa? Satanás se mete ahí. Recuérdense que delante de Dios se estaban presentando sus hijos. ¿Y quién se apareció? El diablo. ¿Lo llamaron a él? No. Pero él se metió. Entonces, cuando él ve las circunstancias que se presentan a tu vida y la mía, él se mete ahí para sacar beneficio de ello. Muchas de las cosas, a pesar de las circunstancias que Dios pone para nosotros, muchas de las cosas que nos rodean, aunque son permitidas por Dios, son parte de la obra directa y activa de Satanás. Por ejemplo, en el caso de Job, a Job le robaron los bueyes, los asnos, se le cayó la casa, murieron todos los hijos, pero aunque fueron cosas permitidas por Dios, ahí estaba la mano directa de Satanás obrando. Otro caso, para avanzar, el caso de la falta de Pedro, cuando se deja influenciar para decirle al Señor que no muera. Aunque salía de Pedro porque era su intención que su maestro no muriera, el diablo actuó ahí influenciando a Pedro para que dijera estas palabras. Y el Señor le recordó que el diablo estaba ahí porque le había dicho en Lucas 22:31, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. La falta que cometió Pedro fue el resultado directo de la obra de Satanás. Sin embargo, Dios se lo permitió a Satanás. Pero la obra del diablo, Satanás, estaba ahí para que usted vea. Ya le hablé de Job, también de Pedro. Pero ¿y el caso de Pablo? Pablo mismo dijo que su aguijón era un mensajero del mismo infierno, del diablo, para que lo abofeteara, para que acabara con él. Ahí estaba también la obra de Satanás. Pero Señor, ¿y qué ustedes me dicen de Mateo 8? Cuando el Señor le dice a los discípulos, crucemos del otro lado del mar de Galilea, porque sabía que de aquel lado iba a tener que reprender muchos demonios. Iba a tener tremendo trabajo espiritual. ¿Qué pasó? En la noche, una tormenta, el Señor está durmiendo, ellos no pueden resolver a pesar de los diestros que eran como pescadores, pero esto estaba por encima de sus capacidades.
despiertan al Señor. El Señor les reclama, le dice que su poca fe y todo lo demás. Y luego de eso reprende al viento y a la mar. Y ya dijimos que no se reprende sino es a entes. No se reprenden las cosas. Las cosas son inanimadas. Las cosas actúan porque alguien las mueve. Yo no puedo decir te reprendo mesa, te reprendo teléfono. Cuando el Señor reprende los mares y los vientos, estaba implícitamente reprendiendo al que estaba haciendo eso para matarles a ellos, que era el diablo. Reprendió la mar, reprendió los vientos. Ahí estaba obrando Satanás. La circunstancia, vamos en una yola, vamos en un barco a cruzar. Esa es la circunstancia que tenemos, el mar en derredor. Esto lo creó Dios, pero el diablo se aprovechó de esa circunstancia para llevarlos a ellos y hasta tentarlos. Y si podía matarlo, matarlo también. Entonces el diablo se entremezcla en todo ese tipo de cosas. Miren, mañana va a estar muy bueno. Hoy debemos ya concluir. Pero este tema va a seguir. Porque estamos en una parte muy buena y tiene que continuar. Mañana yo espero que nadie se me quede, que todos estemos ahí para que continuemos este tema, que vuelvo y repito, a mí me gusta muchísimo y estoy aprendiendo bastante. Señor y Dios, te damos gracias, Padre, por esta tu palabra. Gracias, Señor, por esta meditación. Gracias, Padre, por lo que tú cada día nos da, para que aprendamos y podamos resistir al diablo. Ayúdanos, Señor, a ser mejores creyentes y creyentes, Señor, con raíces, para poder resistir en el día malo. Por Cristo tu Hijo, papá. Amén y amén. Señores, mañana nos vemos de nuevo en esta meditación de disertación pastoral. Dios les bendiga, Dios les guarde.